Primeros auxilios psicológicos. Los seres humanos a lo largo de su vida se enfrentan a distintas crisis. Vamos a definir la crisis como aquel estado temporal de trastorno y desorganización, que se caracteriza por que hay una incapacidad del individuo para abordar situaciones particulares, donde utilizaba métodos acostumbrados para la solución de problemas y por lo tanto este potencial para obtener un resultado radicalmente positivo o negativo queda abrumado. Dentro de las crisis podemos hablar de dos tipos: las crisis circunstanciales, que hacen referencia al medio ambiente, al factor ambiental, como por ejemplo la muerte de algún ser querido, una inundación o un incendio. Como también están las crisis relacionadas con el desarrollo. Son las crisis de desarrollo que se refieren a aquellas tareas que se deben cumplir en la transición de una etapa de la vida a otra y por lo tanto que están implicadas en este proceso de desarrollo de cualquier persona. Existen también otros factores como son las experiencias, los valores, las estrategias de afrontamiento, las creencias, las redes de apoyo, la capacidad de resiliencia y entre otros que dan lugar a las crisis en las personas. Si las crisis, sin embargo, no se afrontan correctamente y en un tiempo oportuno, se corre el riesgo de que la persona que experimentó dicho evento pueda padecer graves problemas psicológicos. Por lo tanto, vamos a considerar que es importante tomar en cuenta la intervención en crisis como los primeros auxilios psicológicos. La intervención en crisis se la define como aquella estrategia que se aplica en el momento de una desorganización grave, resultado de una crisis de cualquier índole que no se ha podido afrontar de manera eficiente por parte del paciente. Podemos decir que el objetivo de la intervención en crisis es ayudar a la persona a recuperar el nivel de funcionamiento que tenía antes de la crisis, es decir, que se restaure su equilibrio emocional y por lo tanto haya una mejora en cuanto a el concepto de lo que ha sucedido para poder apoyarle en la activación de sus recursos de afrontamiento. La intervención en crisis se divide en dos. La primera, que es en primera instancia, hace referencia a dar los primeros auxilios psicológicos y es restablecer el enfrentamiento inmediato ante la crisis que se está viviendo. Es cuando logramos que esto ocurra en el paciente. En la intervención en segunda instancia, se refiere a brindar a las personas que lo requieren un proceso psicoterapéutico dirigido a ayudar a traslaborar los sucesos traumáticos, es decir, a integrarlos de manera adecuada a la trama de la vida para que deje de haber un impacto traumático en el paciente. Ya específicamente para caracterizar y para definir a los primeros auxilios psicológicos, vamos a decir que son la intervención psicológica en el momento de crisis. Es decir, es aquella ayuda breve e inmediata de apoyo a la persona para restablecer su estabilidad personal a nivel emocional, física, cognitiva y conductual. Es decir, hace referencia a toda la dinámica social de la persona. La meta de los primeros auxilios psicológicos es que la persona salga del shock y de esta manera puede activar sus recursos para recuperar su capacidad de afrontamiento. El objetivo de los primeros auxilios psicológicos hace referencia a que la persona salga del shock y active sus recursos para recuperar su capacidad de afrontamiento. Existen tres aspectos de los primeros auxilios psicológicos que dan dirección a la actitud del asistente: el proporcionar apoyo, que es lo primero, es decir, que es mejor que la persona no se sienta sola, sino acompañada y apoyada. Segundo, reducir la mortalidad. Se dirige a la salvación de las vidas bajo el lema primero la supervivencia y la prevención del daño, tanto físico como emocional. Y la tercera, proporcionar el enlace con las fuentes de asistencia para poder eh, permitir que se vincule con otros grupos o con otros aspectos que van a continuar la intervención. Finalmente, podemos decir que existen diferentes pasos para poder trabajar los primeros auxilios psicológicos, como realizar el contacto psicológico, examinar las dimensiones del problema, analizar las posibles soluciones, asistir en la ejecución de una acción concreta y darle el seguimiento correspondiente.